Buenos días o tardes, dependiendo de en qué momento estén viendo esto. Mi compañero Alfredo Marmolejo y yo, Carlos Viloria, les vamos a presentar el tema de enfermedad del dengue y su vector. Se van a revisar las principales características de la enfermedad, así como medidas para el control y eliminación de su vector. Para empezar, el dengue es una enfermedad infecciosa sistémica de etiología viral con curso clínico variable que puede ir desde una infección asintomática hasta un cuadro que ponga en riesgo la vida del paciente y es transmitido a los humanos por mosquitos hembra del género Aedes. El virus del dengue es un virus RNA de cadena sencilla con sentido positivo del género Flavivirus perteneciente a la familia Flaviviridae y existen cuatro serotipos de este virus, van del 1 al 4. Aquí tenemos un dibujito del virus donde se pueden ver las proteínas estructurales, como son la proteína E, la proteína M y la proteína C. También se alcanza a ver el ARN de monocadena y una imagen del mosquito transmisor de esta enfermedad. Ahora les voy a explicar la fisiopatología de la enfermedad. Va a llegar el mosquito hembra del género Aedes infectado y va a picar a una persona y le va a transmitir el virus. Entonces el primer sitio de infección, por así llamarlo, va a ser la piel. Aquí el virus se va a replicar dentro de los macrófagos y dentro de las células de Langerhans para posteriormente diseminarse hacia los ganglios linfáticos regionales y dar lugar a la viremia primaria. Después de esto, el virus se va a propagar por la sangre a nivel sistémico y estando en el torrente sanguíneo va a penetrar dentro de los monocitos y los macrófagos para continuar con su proceso de replicación. Pero todo esto va a inducir la producción de citocinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que va a dar por resultado muerte celular y necrosis. Ahora, la principal alteración fisiopatológica de esta enfermedad es la extravasación de líquidos, y esta es debida al aumento de la permeabilidad capilar debido a la producción excesiva de citocinas, en este caso la interleucina 6 y también de óxido nítrico. Por otra parte, existe infiltrado mononuclear perivascular en músculos, va a haber acumulación de lípidos, cambios mitocondriales y aumento de la CPK. Todo esto en conjunto se manifiesta como dolor musculoesquelético. Otra alteración fisiopatológica importante es la tendencia a hemorragias y las alteraciones en la coagulación. Esto se va a dar debido a que proteínas del virus van a activar el sistema del complemento y va a existir una reacción cruzada entre estas proteínas virales y las proteínas pertenecientes al sistema de la coagulación, principalmente el plasminógeno y su activador. Después del periodo de incubación, que va de 3 a 7 días, se presenta el periodo sintomático de la enfermedad y este se divide en tres fases. La primera es la fase febril y se caracteriza por la presencia de fiebre mayor a 38,5 grados, acompañada de cefalea, mialgias, artralgias, vómito y en algunas ocasiones rash transitorio y manifestaciones hemorrágicas leves, como son la presencia de petequias y de pequeños hematomas. Esta fase dura de 3 a 7 días y la mayoría de los pacientes se recupera sin ninguna complicación. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de la población, sobre todo las personas que presenten reinfección con otro serotipo del virus, que van a evolucionar a la fase crítica de la enfermedad. En estas personas se presenta el síndrome de extravasación vascular sistémica más o menos al mismo tiempo del periodo de defervescencia, y este se caracteriza por la presencia de hemoconcentración, hipoproteinemia, derrame pleural y ascitis. Al inicio, el cuerpo va a activar ciertos mecanismos compensatorios en un intento por mantener la perfusión adecuada hacia órganos de importancia crítica, pero conforme la pérdida de volumen plasmático se vaya haciendo cada vez más importante, va a ir disminuyendo la presión de pulso. Cuando la presión de pulso disminuya a menos de 20 milímetros de mercurio y se encuentre evidencia de colapso vascular periférico, se hace el diagnóstico de síndrome de choque por dengue. Este es sumamente grave ya que puede evolucionar a choque irreversible y posteriormente a la muerte. Las manifestaciones hemorrágicas durante esta fase son más graves y pueden poner en riesgo la vida. Las más comunes son las hemorragias de las mucosas y el ejemplo más claro es la hemorragia gastrointestinal.
Y finalmente, ya sea que el paciente se haya quedado en la fase febril o haya sobrevivido a la fase crítica, se llega a la fase de recuperación, donde hay una rápida mejoría en los síntomas del paciente. El diagnóstico de laboratorio del dengue se basa en la detección de componentes virales en el suero del paciente. Durante la fase febril se puede utilizar la PCR de transcriptasa reversa para detectar el ARN viral, o también se puede utilizar la técnica de ELISA para detectar a la proteína no estructural 1, y se pueden hacer pruebas serológicas de antígeno anticuerpo. Sin embargo, requieren como un tiempo de espera. Ahí está esquematizado en la tabla. Por ejemplo, la detección de IgM se puede hacer a partir del cuarto día y de IgG también, pero en el caso de segunda infección. En cuanto al manejo del paciente con dengue, todo se basa en las medidas de soporte, ya que no existe ningún tratamiento antiviral efectivo. En el caso de los pacientes que no presenten ninguna complicación y que toleren la vía oral, se pueden ir sin problema a su casa. Nada más se les indica que se mantengan bien hidratados y que en caso de notar cualquier signo de alarma, como podría ser hemorragias, disnea o formación de edema, que regresen al hospital. Los AINES se deben evitar, ya que pueden complicar varios síntomas de esta enfermedad. En caso de ser muy necesario, se puede utilizar el paracetamol, pero lo recomendable es que no se utilice ninguno. Una forma de mantener vigilados a los pacientes hospitalizados es mediante el recuento de plaquetas y la medición diaria del hematocrito, con el fin de prever posibles hemorragias o de ver que se está instaurando el síndrome de extravasación vascular sistémica. Y en caso de que se presente el síndrome de choque por dengue, se debe restaurar el volumen con soluciones coloides, pero esto se debe hacer con mucho cuidado y al nivel apenas necesario para que se tenga una correcta perfusión orgánica, ya que existe el riesgo de provocar sobrecarga. Ahora es turno de hablar sobre los vectores que utiliza el virus del dengue para llevar a cabo su transmisión. Es importante destacar su participación en el proceso de contagio, así como las medidas que se emplean para el control de su población. Como primer vector tenemos al mosquito Aedes aegypti. Es el principal responsable en la transmisión del virus del dengue y es fundamental reconocerle para llevar a cabo el control estricto de sus poblaciones en las zonas de riesgo. Se trata de un vector eficiente de arbovirus como el dengue, el zika y el chikungunya. Por lo general se reproduce cerca de los asentamientos humanos, aprovechando el agua relativamente reciente que se deposita en los botes, jarras, envases, cáscaras de coco y llantas viejas. Suele habitar en las casas y pica durante el día. El riesgo de transmisión del dengue aumenta con el desarrollo urbano rápido, no planificado y no regulado, las malas prácticas de almacenamiento de agua y las condiciones sanitarias insatisfactorias. Es por ello que principalmente cuando una ciudad está en pleno crecimiento, su desarrollo pues va por distintas etapas. Es por eso que cuando el mosco llega a infestar, pues se reproduzca rápidamente porque no se tienen los cuidados sanitarios adecuados. Para que las poblaciones de Aedes aegypti se establezcan en un lugar es necesario a. La presencia de cuerpos de agua lénticos relativamente pequeños y no contaminados con permanencia tal que permita completar los ciclos de vida. B. Una fuente alimentaria sanguínea para las hembras grávidas. C. Poblaciones de otros organismos en densidades que no impacten negativamente a la población de este mosquito. Y D. En general, una temperatura media anual mayor a los 16.9 grados centígrados, entre otros. Como vemos en la imagen, la distribución en México es bastante amplia, pues son los puntos que se marcan en el mapa son los que están libres de estas poblaciones de mosquitos. Pero si notamos, pues casi todo México está infestado por este mosquito, entonces es muy difícil encontrar lugares en donde no se encuentre. Como segundo vector importante en la transmisión del virus del dengue, encontramos a Aedes albopictus. Se dice que Aedes albopictus es un vector eficiente de los 4 serotipos del virus del dengue, tanto horizontal como verticalmente, entre muchos otros arbovirus y otros agentes causales de enfermedad. Este mosquito ha ampliado su rango de Asia a Estados Unidos, el Océano Índico y partes de Europa. En nuestros días, esta especie se localiza en las poblaciones fronterizas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
detectada en este último estado hace poco en la localidad de Musquis. Es importante destacar algunas diferencias morfológicas de uno y otro, ya que así es como vamos a poder diferenciar las especies. Principalmente la característica que define entre uno y otro está en su cabeza. Como podemos notar, en el mosquito tigre, o también llamado Aedes albopictus, tenemos una cabeza que tiene una línea blanca que atraviesa justo por el medio, mientras que en el mosquito de la fiebre amarilla, o también llamado Aedes aegypti, encontramos una cualidad muy peculiar, que son cuatro rayas blancas en la cabeza en forma de lira. Ahora saltemos a otro tema muy importante dentro de la vigilancia epidemiológica respecto al dengue. Hablaremos de los análisis de los métodos para estimar la densidad de vectores y su importancia para el control. Aquí es importante recalcar lo que es la vigilancia entomológica y cuál es su utilidad, porque en base a esto vamos a poder establecer las estrategias que nos puedan ayudar a mejorar el control, así como erradicar en cierto grado la enfermedad. No al 100% claramente, pero pues sí se tiene un control un poquito más dirigido a reducir las poblaciones, ya que esto es importante para evitar transmisiones. Respecto a la vigilancia entomológica, es útil para determinar los cambios de la distribución geográfica y temporal de los vectores, para obtener una estimación de la densidad poblacional en el tiempo y para aportar las decisiones apropiadas y aplicar las medidas de control en el momento más adecuado. Es la herramienta que permite identificar las áreas con mayor densidad poblacional o las épocas del año en que ésta se eleva, así como para comprobar la ausencia de los mosquitos vectores en poblados, además de establecer la susceptibilidad de la población de una región concreta a los insecticidas empleados. Como ya se mencionó antes, todo esto es importante para evaluar cómo está comportándose toda esta población de vectores y cómo están relacionadas las zonas geográficas dependiendo de la etapa de crecimiento en el periodo de tiempo que se esté desarrollando. Juegan diversos factores, pero a final de cuentas todo esto es para evaluar mejores estrategias de control. Los métodos generales de estudio entomológico empleados pues son variables, entonces consisten en diversas técnicas que nos ayudan a reunir la mayor información posible. Estos consisten en la vigilancia larvaria directa, las larvitrampas, ovitrampas, captura de adultos mediante cebo humano, captura de adultos en sitios de reposo, bioensayos con insecticidas en larvas y adultos y pruebas de susceptibilidad de larvas y adultos. Como ya vimos, pues tienen una diversidad pues bastante amplia, entonces vamos a revisar un poquito en qué consisten las principales. La primera estrategia que revisaremos pues es la vigilancia larvaria directa. Es útil para conocer el estado de infestación, monitorear los programas de control, para la vigilancia de áreas en riesgo de reinfestación, para verificar la posible erradicación, así como para evaluar los métodos de control. Pues estos son conceptos muy claros de su utilidad, entonces queda claro que esto es importante para una recopilación bastante amplia de información que nos permita evaluar de manera más integral todo lo que respecta al comportamiento de las poblaciones de vectores dentro de las distintas zonas geográficas, así como también evaluar las estrategias que se están utilizando para el control. Ahora hablaremos de otra estrategia que son las larvitrampas y las ovitrampas. Cabe recalcar que este tipo de estrategias son un poco más orientadas al seguimiento más que a estimar las poblaciones. Conceptualmente son útiles para casos de baja infestación, vigilancia de áreas en riesgo de reinfestación, para verificar la posible erradicación y para evaluar los métodos de control. Su empleo con el fin de establecer grado de infestación o densidad poblacional pues es limitado. Entonces, también se menciona que los huevos o las larvas presentes en ellas pueden pertenecer a un número variable de hembras, ya que éstas no necesariamente tienen la misma capacidad de producción de huevos. Por otra parte, su efectividad varía dependiendo del número y calidad de los cuerpos de agua existentes en el lugar que compiten con las trampas. Pues estas son estrategias un poquito diferentes respecto a la primera que mencionamos, entonces pues estaría pues de más decir que se utilizan para fines distintos. Eh,
creo que es importante mencionar también que hay que evaluar todos los riesgos posibles porque de aquí depende si se ejecuta un control adecuado o no. Entonces, estas estrategias, pues aquí es donde toman su plano para actuar y pues es importante que se tenga toda esta vigilancia porque así como se pueden erradicar, se puede volver a reinfestar. Entonces, ojo aquí. Bueno, pues aquí tenemos una imagen que nos describe perfectamente todas las zonas en donde todas estas larvas se podrían acumular. Eh, si hacemos un análisis de abajo arriba de la imagen, podemos encontrar un sinfín de reservorios, entonces es importante que nosotros también podamos ser capaces de identificar dónde están estos lugares, ¿no? Como por ejemplo, todos los almacenes de agua son bastante extensos. Puede ir desde donde el perrito toma agua hasta la pila donde se almacenan grandes volúmenes. Cualquier lugar que sea capaz de almacenar agua va a ser un lugar perfecto para que todos los mosquitos se reproduzcan. Entonces, aquí está la importancia, ¿no? De tener un buen cuidado de nuestros cuerpos de agua, así como conservar las medidas de higiene necesarias. Eh, si queremos evitar que nuestra casa tenga este riesgo, pues hay que informarnos, hay que saber cómo son los métodos adecuados de almacenaje y pues tratar de evitar en sí la exposición de agua al medio ambiente, ¿no? Porque prácticamente eso es lo que propicia el desarrollo del vector. Como medida final o la última que analizaremos, pues tenemos al ser humano. Esta llega a emplearse para verificar la posible erradicación y evaluar los métodos de control, mientras que la captura en sitios de reposo suele ser útil para evaluar las estrategias de control. Pues ya muy explícitamente nos dice que todas estas estrategias pues, se utilizan prácticamente para evaluar las medidas de control. Es importante estarlas evaluando porque pues de aquí va a depender el éxito o también el fracaso de las estrategias, ¿no? Entonces hay que poner atención en todo lo que nos arroje este análisis. Y ya para concluir, pues vamos a hacer un par de preguntas que nos servirán para reafirmar un poquito lo que aprendimos el día de hoy, ¿no? La primera pregunta dice, ¿a qué familia pertenece el virus del dengue? La opción A, Flaviviridae, opción B, Retroviridae, opción C, Flexiviridae, opción D, Rhabdoviridae. Aquí la opción correcta, permítanme marcárselas, es Flaviviridae. Recordemos que esta es una familia que comprende a muchos virus y pues el virus del dengue entra en esta categoría, como lo mencionamos casi al principio. Retroviridae ya es otro tipo de virus que abarcan otros más conocidos como lo pueden ser el VIH y pues los otros ya son otras clasificaciones distintas, pero lo que corresponde al dengue eh, pertenece a Flaviviridae, igual que el virus de la fiebre amarilla. La segunda pregunta es, ¿cuál es el principal vector del virus del dengue? La opción A es mosco del género Aedes, opción B, mosco del género Anopheles, opción C, músculo del género Phlebotomus y opción D, músculo del género Lutzomia. Aquí recordemos que les presentamos los dos vectores más significativos, pero en esencia el principal es el mosco del género Aedes, Aedes aegypti. No lo olviden, este mosco se diferencia de los demás porque es uno de los que pueden tener la capacidad de transmitir el virus del dengue, también algunos otros arbovirus, eh, pero aquí es importante también destacar su morfología para poder distinguirlo, ¿no? Recuerden que la característica más importante de este mosco es su cabeza que tiene 4 rayas blancas y asemejan la imagen de una lira. Y pues
con esto concluimos. Esperamos que hayan aprendido un poquito acerca del dengue. Y pues recuerden estarse informando constantemente y seguir las medidas higiénicas necesarias, sobre todo en el almacenaje de agua, ¿no? Porque aquí es donde ocurre todo este proceso de crecimiento y desarrollo de las poblaciones de vectores y pues que finalmente terminan por afectar, ¿no? Y pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias y que pasen buena tarde o buena noche.